Bien, chicos, a ver, me confirman que se está compartiendo la diapositiva y también que el audio está saliendo claro. Bien, entonces empecemos. Hoy día, chicos, vamos a hablar de lo que es el potencial eléctrico. Una de las magnitudes que también sirve para verificar la presencia de un campo eléctrico. El potencial eléctrico, chicos, de una carga eléctrica que genera un campo eléctrico es una magnitud escalar que caracteriza al campo eléctrico, que para cada punto de él lleva asociado un nivel de energía característico. En otras palabras, el potencial eléctrico viene a ser las características energéticas que posee un campo electrostático. Bien, nosotros ya sabemos que para toda carga eléctrica se genera un campo eléctrico, como podemos observar. Pues ahora lo que vamos a medir de este campo eléctrico es, chicos, su potencial eléctrico. Y para eso vamos a requerir siempre de una carga experimental de prueba. El potencial eléctrico es igual al trabajo efectuado por un agente externo para trasladar una carga de prueba desde el infinito o un lugar lejano hasta un punto A dentro del campo electrostático. ¿Está bien? Entonces, en esta ecuación, la letra B sub A representa el potencial eléctrico en el punto A. La letra B doble significa trabajo realizado por un agente externo para trasladar una carga desde el infinito hasta el punto A. Y la letra Q minúscula, chicos, representa la carga de prueba. Esta carguita de prueba que ustedes están viendo en pantallas, ¿no? Ahí está la carguita de prueba, Q minúscula, que lo vamos a trasladar desde el infinito y lo vamos a colocar dentro del campo eléctrico, justamente en el punto A. Bien, entonces esa es la denominada carga de prueba. ¿Está bien? Perfecto, entonces todo el trabajo realizado para trasladar dicha carga de prueba hasta el punto A, dividido entre dicha carga de prueba, representa el potencial electrostático. En palabras sencillas, el potencial eléctrico es trabajo sobre la carga. El trabajo se mide en joules, la carga se mide en coulomb. Si tú divides joule sobre coulomb, entonces te va a salir un voltio. Un voltio representa la cantidad de energía que se puede realizar en cada unidad de carga eléctrica. ¿Está bien? Perfecto, entonces ahí está la definición esencial de lo que es el potencial eléctrico. Ahora, nosotros sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, y si nosotros calculamos la fuerza según la ley de Coulomb, decimos, ¿no?, que la fuerza es igual a la carga eléctrica por la carga, mejor dicho, la constante de Coulomb por la carga 1, carga 2, sobre la distancia al cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por una de las distancias y te va a quedar, pues, la siguiente ecuación. El trabajo es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia. Entonces ahí está. A esto también se le conoce como energía electrostática. Si eso lo reemplazamos en la primera ecuación, obtenemos esta segunda formulita. Potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Bien, al igual que el anterior, este también lo vamos a medir en voltios. Entonces, el potencial eléctrico se mide, pues, en voltios. ¿Está bien o no? Perfecto, ¿ya? Muy bien, en esta ecuacióncita, la letra B sub A, ya sabes, significa potencial eléctrico en el punto A. La letra Q mayúscula se le conoce como la carga generatriz, es esta carga que está acá, ¿no es cierto? Carga que genera el campo eléctrico. Y la letra D representa la distancia medida en metros. Ojo, muchachos, que el potencial eléctrico es una magnitud de tipo escalar. Ya no necesitamos de dibujar vectores. Lo que sí es necesario es fijarte bien en el signo de la carga generatriz.
Si la carga generatriz que te dan es con signo positivo, entonces el potencial también te va a salir con signo positivo. Si la carga generatriz te dan con signo negativo, entonces obtendrás un potencial negativo. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la intensidad del campo eléctrico, aquí obedecemos al signo de la carga eléctrica que vamos a calcular. ¿Está bien o no? Entonces, obedecemos al signo de la carga. ¿Ok, muchachos? Siguiente. Energía potencial eléctrica. Es sabido que dos cargas eléctricas muy cercanas generan entre sí una fuerza, ya sea de repulsión o la de atracción. Ahora, además, entre dos cargas eléctricas se puede calcular la energía electrostática o la energía potencial electrostática. La energía que almacena un sistema de cargas debido a las distintas fuerzas electrostáticas que existe entre ellas es pues la energía potencial. Por ejemplo, para dos cargas puntuales, por ejemplo acá, ahí está, tenemos dos cargas eléctricas, una carga Q mayúscula y una carga Q minúscula, separados una distancia de. La energía se calcula de la siguiente forma. Energía es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia. ¿No? Como toda energía, esta energía también te va a salir en joules. Perfecto, ¿ya? Recuerda también que en esta formulita debemos obedecer al signo de las cargas. Si las dos cargas llevan signo negativo, entonces la energía electrostática te sale con signo positivo. Menos, por menos da más, entonces te sale con signo positivo. ¿Está bien o no? Perfecto, ¿ya? Nota, en el cálculo de la energía potencial eléctrica se debe considerar el signo de la cantidad de carga de las partículas, ¿ya? Esto nos da a entender que vamos a obtener energías positivas y energías negativas. ¿Claro? Perfecto. ¿Ok? Aparte, diferencia de potencial. Aquí, por favor, mucha atención. Nosotros ya conocemos que para toda carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, siempre va asociado un campo eléctrico. Ahí tenemos una carga positiva, fíjense, y está. Esa carga positiva va a generar esto que se llama el campo eléctrico, que viene a ser el espacio o la región del espacio que rodea la carga. Además, chicos, tienes que saber que toda carga positiva genera líneas de fuerza, o sea, el campo se representa mediante líneas de fuerza. Para las cargas positivas, las líneas de fuerza son salientes de la carga. Ahí está. Si fuese negativa, serían entrantes. Ahora, además tienes que saber que este campo eléctrico también se representa mediante superficies equipotenciales. Estas superficies equipotenciales son superficies esféricas que rodean a la carga. Ahí está. Por teoría se sabe que estas superficies equipotenciales siempre forman un ángulo de 90 grados con las líneas de fuerza de campo eléctrico, ¿no? Para que entiendas, por ejemplo, tú tienes que entender que este ángulo que está acá, miren, el ángulo que está acá, representa justamente un ángulo de 90 grados, ¿ya? Ahí está, 90 grados. Acá arriba también formará un ángulo de 90 grados. Y todas las superficies siempre van a generar un ángulo de 90 grados. Y eso quiere decir que las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico. ¿Ya? En todo momento van a ser perpendiculares, chicos. ¿Bien o no? Perfecto, ¿ya? Ahí están las conocidas
superficies equipotenciales. ¿Qué significa la palabra equipotencial? Significa igual potencial. Quiere decir que dos puntos ubicados en esa superficie van a tener el mismo potencial. Profe, ¿cómo es eso que no entiendo? Ya, aquí te explico, mira, préstame atención. Si, por ejemplo, ubicamos dos puntos, el puntito A, y en la misma superficie por acá tenemos el puntito X. Ahí está. Entonces, como A y X pertenecen a una misma superficie equipotencial, podemos decir entonces que el potencial en A es igual al potencial en X, ¿ya? El potencial en A es igual al potencial en X. ¿Está bien o no? Perfecto. Ahora, chicos, si nosotros ubicamos otro puntito, por ejemplo, el puntito B, imagínate el puntito B por acá, vamos a ubicar un puntito, a ver. Ahí está el puntito B, por ejemplo, por acá. Entonces, mira que el punto B está más cerca de la carga, por consiguiente, el potencial en el punto B va a ser mayor que el potencial en el punto A. Las superficies equipotenciales que están más cerca de la carga van a tener mayor potencial y los que están alejados, más cerca de la carga, van a tener menor potencial. ¿Ya? Pues eso es lo que ustedes tienen que tener en consideración. ¿Está claro? Pues eso es. Perfecto. Ahora, si queremos calcular la diferencia de potencial entre esos dos puntos, pues aplicando la definición será diferencia de potencial entre A y B es igual al trabajo desarrollado entre esos dos puntos A y B dividido entre la carga de prueba. ¿Está bien? Ahí está, señores, formulita para calcular la diferencia de potencial. ¿Está bien o no? Perfecto, muchachitos, ¿ya? Ahí está. En esta ecuación, WAB significa trabajo realizado por el agente externo. La letra Q significa carga de prueba. Es esta carguita Q minúscula que lo vamos a trasladar desde el punto A hacia el punto B. ¿Ya? La trayectoria que debe seguir esa carguita eléctrica puede ser una trayectoria lineal o puede ser una trayectoria curva. Por ejemplo, si trasladas desde el punto A hacia el punto B, pues más o menos podrías trasladarlo de esta forma, ¿no? Algo así, ¿de acuerdo? Entonces, de A hacia B. ¿Está bien? Los chicos, ahí está lo que es la diferencia de potencial. Recuerda que la diferencia de potencial también lo vamos a medir en voltios. Todo potencial eléctrico siempre se mide en voltios. ¿Está bien o no? Perfecto, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Siguiente. Potencial eléctrico para una esfera conductora. Una esfera conductora, chicos, es aquella esfera de material metálico que sirve para almacenar la carga eléctrica. Imagina que esta esferita le entreguemos una determinada cantidad de carga. La carga eléctrica neta se va a distribuir a lo largo de toda la superficie, ¿no? En toda su superficie. Entonces, al distribuirse en su superficie, la esferita tiene potencial eléctrico. Cuando una esfera conductora se electriza, el potencial eléctrico en su interior es equipotencial uniforme y del mismo valor que el que presenta en su superficie externa. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial en el interior de la esfera siempre va a ser igual al potencial eléctrico en la superficie de la esfera. ¿Ya está? Podemos decir entonces el potencial en el interior
es igual al potencial en la superficie de la esfera. ¿Cómo lo vas a calcular? Lo vas a calcular así: constante de Coulomb por la carga sobre el radio, ¿no? Como dato, te tienen que dar obviamente la carga neta de la esfera. Ahí está, la carga neta de la esfera te tienen que dar como dato. También te tienen que dar como dato el radio, y aplicando esta formulita podemos calcular el potencial eléctrico en el interior del esfera. Potencial en el interior es igual a la constante por la carga sobre el radio de la esfera. ¿Está bien o no? Perfecto. Ya habíamos hablado de esto. ¿Qué cosa viene a ser una superficie equipotencial? Son aquellas formadas por un conjunto de puntos que poseen el mismo potencial eléctrico, verificándose que siempre son perpendiculares a las líneas de fuerza de campo eléctrico. Ahí está. Eso que estás viendo en la pizarra, chicos, es una superficie equipotencial que está siendo atravesada por un campo eléctrico. Fíjate que el campo eléctrico está formando un ángulo de 90 grados con la superficie equipotencial. ¿Ven? 90 grados, son perpendiculares. Si ubicas esos puntos dentro de esa superficie, por ejemplo, el punto A, B, C y D, entonces verificas que el potencial en A es igual al potencial en B, igual al potencial en C, igual al potencial en D, y así sucesivamente cuantos puntos tengas contenidos en esa superficie. En palabras más sencillas, todo punto que esté contenido en la superficie equipotencial va a tener el mismo potencial electrostático. ¿Ya? Entonces ahí está, a lo que se refiere la superficie equipotencial. Muy bien, chamacos, ya estamos desarrollando la teoría de potencial electrostático. Siguiente, otro caso especial: potencial eléctrico en un campo homogéneo. ¿Qué es un campo homogéneo? Un campo eléctrico homogéneo es aquel que está representado por líneas de fuerza de campo paralelas. Por ejemplo, ahí podemos observar líneas de campo eléctrico, ¿eh? E, que nacen en la carga positiva, imagínate, y llegan a la carga negativa. Vamos a dibujar eso, a ver, presten atención. Toda línea de campo eléctrico siempre empieza en la carga positiva, mira, aquí está la carga positiva, y viaja hacia la carga negativa, siempre es así, ¿ya? Entonces, siempre salen del positivo y llegan al negativo. Estas líneas de paralelas que estás viendo ahí representan al campo eléctrico homogéneo. Es homogéneo porque esas líneas son paralelas. ¿Está claro? Además, estamos observando tres superficies equipotenciales. Esta superficie equipotencial que estás viendo acá, ahí está, lo estamos pintando de color amarillo entrecortado. ¿Eh? Ahí está. Ese tiene un potencial B sub A. Aquí tenemos otra superficie equipotencial, observa. ¿Ven? Otra superficie equipotencial. Y aquí tenemos la tercera superficie equipotencial. ¿Está bien o no? Observa cuidadosamente que esas superficies forman un ángulo de 90 grados con las líneas del campo eléctrico. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto dentro de esa región siempre va a tener la misma intensidad. Pues la intensidad en el punto A es igual a la intensidad en el punto B e igual a la intensidad en el punto C. Mira, aquí está el puntito A, el puntito B estará por acá, a ver,
y el puntito C, digamos que esté por acá. ¿Eh? En esos 3 puntos, chicos, las intensidades del campo eléctrico siempre son iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es homogéneo. Pero el potencial eléctrico ya no es igual. ¿Dónde va a haber mayor potencial eléctrico? Mayor potencial eléctrico existe en aquel punto que está más cerca de la carga positiva. En este caso, fíjate que este puntito A, el puntito A lo vamos a dibujar acá para que no te confundas, a ver. Ahí está el puntito A. Fíjate que este puntito A está más cerca de la carga positiva, ahí habrá mayor potencial eléctrico. ¿Bien o no? Entonces, ¿dónde hay mayor potencial eléctrico? En los puntos donde existe, mejor dicho, en aquellos puntos que se encuentran más cerca de la carga positiva. Podemos decir que el potencial en el punto A es mayor que el potencial en el punto B, y en el punto B es mayor que el potencial en el punto C. A medida que un cuerpo se va alejando de la carga positiva, el potencial eléctrico va disminuyendo. ¿Ya? Disminuye. Está el potencial en A, es mayor que el potencial en B y mayor que el potencial en C. ¿De acuerdo? Entonces eso es para un campo eléctrico homogéneo o también denominado campo eléctrico uniforme. Bien. Siguiente, para calcular una diferencia de potencial entre 2 puntos de un campo eléctrico homogéneo, vas a aplicar esta formulita. La diferencia de potencial B sub B menos B sub A es igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia. ¿Ya? Campo eléctrico multiplicado por la distancia. Siendo la distancia entre las superficies equipotenciales. ¿Ya? Pues perfecto, muchachos. Entonces, eso también es un caso especial del campo eléctrico. Mucho cuidado con esta formulita. Tenemos que recordar para calcular diferencia de potencial cuando tengamos un campo eléctrico homogéneo. Muy bien. Perfecto. Siguiente concepto, capacidad calórica, capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica representa una propiedad de los conductores que definen el comportamiento de su potencial ante una ganancia o pérdida de carga eléctrica. La capacidad de un conductor aislado se puede calcular así, se define como la cantidad de carga que posee por cada unidad de potencial. Formulita, capacidad eléctrica es carga por unidad de potencial eléctrico. La letra C significa capacidad eléctrica, la letra Q representa la carga y la letra V significa el potencial eléctrico. Chicos, observen cuidadosamente, ¿no?, que al dividir la carga entre el voltaje te va a salir coulomb sobre voltio. Y un coulomb sobre voltio representa un faradio. Ese F significa como el faradio. ¿Ya? Entonces, la capacidad eléctrica se va a medir en faradios en el sistema internacional. En faradios en el sistema internacional. Bien, esto se explica fácilmente, ¿no es cierto?, de esta forma. Supongamos que tengas un cuerpo conductor, por ejemplo, por acá. Vamos a dibujar, a ver, antes, ¿no? Vamos a dibujar un cuerpo conductor. Ahí está, una esfera, digamos. Si esa esferita tú le entregas carga, entonces la carga se va a distribuir solamente en su superficie. De esta forma. Entonces, la capacidad representa cuánta carga puede almacenar un cuerpo cuando lo sometes a una diferencia de potencial o por cada unidad de voltaje. Eso representa lo que es la capacidad eléctrica, cantidad de carga que puede almacenar por unidad de voltaje.
Fíjate que la capacidad eléctrica, ¿cierto?, es una propiedad que poseen los cuerpos según la geometría que estos tengan. ¿Ya? Según la geometría que estos tengan. Perfecto, muchachitos. Capacidad de una esfera conductora. Es sabido que una esfera conductora almacena su carga en su superficie, ahí está. Para calcular su capacidad eléctrica, fíjate que podemos utilizar esta ecuación. Capacidad eléctrica es el radio de la esfera entre la constante de Coulomb. En este caso nos tienen que dar el radio de la esfera y también la constante de Coulomb, que ya lo conocemos. Entonces, dividiendo el radio entre la constante, obtenemos la capacidad eléctrica de una esfera conductora. ¿Está bien? La letra R, ¿qué significa, chicos? La letra R significa el radio de la esfera. O sea, en este caso, están hablando de este radio, ¿no? Ahí está, ese radio. Cuanto más grande sea el radio de la esfera, mayor capacidad eléctrica tendrá. Muy bien. Capacidad eléctrica de un condensador de placas planas y paralelas. Acá tenemos, chicos, un dispositivo llamado el condensador. Está conformado por dos placas paralelas, ahí están las dos plaquitas, conectadas a una fuente o una batería. Entonces, el voltaje de la batería va a ser proporcional al valor del campo eléctrico y a la distancia. Entonces, el potencial eléctrico es igual campo por la distancia. Bien, su capacidad eléctrica lo podemos calcular con esta ecuación. Ahí está. Capacidad es permitividad eléctrica del aire del vacío por el área sobre la distancia. Donde la letra C significa capacidad eléctrica medido en faradios, A representa el área medida en metros cuadrados, D representa la distancia medida en metros y epsilon significa la permitividad eléctrica del vacío. Bien, pues un condensador, chicos, es un dispositivo que sirve para almacenar la carga eléctrica o la energía eléctrica. Entonces, la carga eléctrica es proporcional a la capacidad eléctrica del condensador. Epsilon 0 tiene el siguiente valor para el aire o para el vacío, 8,85 por 10 elevado a la menos 12 faradios sobre metro. ¿Ya? Faradios sobre metro. ¿Está bien? Entonces, recuerda que la capacidad eléctrica siempre lo vamos a medir en faradios. En faradios. ¿Ya? Muy bien. Condensador con dieléctrico. Un condensador con dieléctrico es aquel condensador que tiene su aislante entre las placas. ¿Ya? Entonces, la constante del dieléctrico representa la letra K. Si queremos calcular su energía almacenada, la energía almacenada lo calculamos así. Energía almacenada U es igual a 1/2 capacidad por voltaje elevado al cuadrado, o también 1/2 carga por voltaje, o 1/2 carga al cuadrado sobre la capacidad. De esta forma nosotros calculamos la energía almacenada. ¿Está bien o no? Recuerda además que como toda energía, esta energía nos va a salir en joules. ¿Ya? Acá ponemos, la energía nos sale en joules. Ahí está. ¿Está claro? Perfecto. Asociación de condensadores. Tenemos condensadores en serie y condensadores en paralelo. Para hallar la capacidad equivalente en serie, lo que hay que hacer es tener como dato las tres capacidades. Ahí está.
Sumamos las inversas y obtenemos la capacidad equivalente. Ahora, cuando están en serie, los condensadores pues almacenan la misma cantidad de carga. La carga equivalente es igual a la carga 1, igual a la carga 2 e igual a la carga 3. Ahí está, 3 condensadores en serie. Los voltajes, el voltaje equivalente va a ser igual al voltaje del primero, más el voltaje del segundo, más el voltaje del tercer condensador. Eso cuando estén en serie. Siguiente, cuando estén en paralelo. En paralelo, chicos, los condensadores van a estar uno a continuación, o mejor dicho, uno frente del otro. Una asociación en paralelo es cuando se conectan, ¿no? Todos en paralelo, todos ellos están sometidos a la misma diferencia de potencial. O sea, los tres tienen la misma caída de voltaje. Para hallar el voltaje equivalente, hay que igualar el voltaje equivalente, es igual al voltaje en 1, igual al voltaje en 2 e igual al voltaje en 3. La carga equivalente es igual a la carga en 1, más la carga en 2, más la carga en 3. Y la capacidad equivalente también se suma, será igual a capacidad 1, más la capacidad en 2, más la capacidad en 3. ¿Ya? Y terminamos con este arreglo llamado el puente de Winston. Un puente de Winston es aquel sistema formado por 5 condensadores, de manera que se verifica la siguiente igualdad. Si tú multiplicas C1 por C4, eso tiene que ser igual a C2 por C3. Si eso se cumple, decimos entonces que el potencial en X es igual al potencial en Y el quinto condensador queda totalmente descargado. Ahí está el arreglo denominado el puente de Winston. Muy bien. Si alguna vez te has preguntado cómo lucen los condensadores en realidad, acá, estos son condensadores comunes que se utilizan, por ejemplo, en la fabricación de artefactos eléctricos. No vayas a pensar que son condensadores cilíndricos, son planos solamente que se fabrica de esta forma, miren, Te consigues 2 láminas metálicas y luego una lámina de material dieléctrico. Los pones paralelos, luego lo envuelves y de esa forma se fabrica estos condensadores. Un condensador es aquel dispositivo que sirve para almacenar la carga electrostática. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, muchachos. Entonces, esos son la teoría de lo que es potencial eléctrico y capacidad eléctrica. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es repasar todas las diapositivas para que puedan hacer una captura de pantalla. Bien, perfecto.